tiempo, ¿verdad? Invítale, ¿verdad? Extiéndele la invitación, que pueda ser partícipe, que todos nosotros podamos ser invitados, ¿verdad? La misma palabra de Yahweh dice en el libro de Éxodo, dice, y lo invitarás, dice, y estarán, dice, habla de estar, dice, de un tiempo. ¿Cómo podríamos decirlo? En Éxodo habla y se nos da la instrucción, dice que tendrían, dice, y tomarán el cordero. Para nosotros tú y yo sabemos que ese cordero, y quien vino y pagó el precio por nuestros pecados, ahora ese cordero, quien vino a hacer el sacrificio para nosotros, es Yeshua, el cordero de Elohim, que dice la palabra, el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Pero la misma palabra Pesaj era para que el pueblo estuviera reunido, dice, en sus casas paternas, dice, cada uno con su familia. ¿Y cuántos de nosotros tenemos muchas veces familia que por uno u otro motivo se ha apartado y se ha alejado, y que sabemos que en cierta manera comparte o tiene esa misma fe que tú y yo tenemos, ¿verdad? En ese modo de poder convivir, de que más que nada puede ser el reafirmar, el ser partícipes de la fiesta de Pesaj, es el afirmar o reafirmar nuestro compromiso con el Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Es principalmente hacer ese compromiso, reanudar o refortalecer ese voto que tú y yo hemos hecho una vez con Él, y decirle, Padre, aquí estoy, porque precisamente Pesaj para nosotros, y aún para los que ya estamos aquí dentro, Pesaj significa individualmente para cada uno de nosotros a muchas veces los retos y las dificultades que esta vida trae. Pesaj tuvo que provenir o tuvo que venir subsecuentemente de un acontecimiento. ¿De dónde nació lo que fue la celebración de Pesaj? Pesaj se dio origen precisamente de un acontecimiento que tuvo que haberse llevado lugar y que tuvo que tener un cumplimiento en tiempos muy antiguos, cuando Yahweh había hecho un pacto con Abraham y le dijo a Abraham, ciertamente, dice, la descendencia de ti vendrá una gran descendencia, y esta descendencia que saldrá de ti heredará la tierra, dice, te bendeciré y serán benditos, dice, y entregaré la tierra por heredar a todos tus descendientes. Y hizo una promesa para con Abraham, mas sin embargo tuvieron que transcurrir años. Y después de que transcurrieron alrededor de 430 años, mucho tiempo después, se viene y podemos encontrar lo que está en Éxodo capítulo 3, cuando el pueblo de Yahweh se levanta un clamor delante de los ojos de Yahweh, ese pueblo que se encontraba en tan grande aflicción y que estaba en tan grande derrota de haber sido un pueblo que había sido liberado, un pueblo que había recibido tantas bendiciones, que había recibido promesa de ser bendecido, mas sin embargo este pueblo se encontraba esclavizado. Era un pueblo que se encontraba principalmente en la tierra de Egipto, esclavos, perdiendo con su libertad totalmente perdida, esclavizados, extraños a una tierra que no era de ellos, viviendo bajo duras tareas y trabajos pesados sobre esta tierra de Egipto. Y después de mucho tiempo, Yahweh levanta un libertador en medio de ese pueblo. Y ese libertador era para traer libertad a su pueblo, un pueblo que estaba totalmente esclavizado. Y que llegó el punto en el que este pueblo levantó su voz. Y una vez que levantó su voz y oración delante de Yahweh, dice que Yahweh se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Que él ciertamente, vamos a Éxodo capítulo 3. Dice Éxodo capítulo 3. Dice, mientras apacentaba Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas al desierto hacia el lugar del monte de Elohim en Horeb. Entonces se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza, y vio la zarza de fuego que ardía y la zarza no se consumía. Moisés pensó, me volveré para ver esta gran visión, cómo no se consume esta zarza. Al ver Yahweh que él se volvía a mirar, lo llamó en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él contestó, heme aquí. Entonces él le dijo, no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es un lugar santo, es un lugar kadosh. Luego añadió, yo soy el Elohim de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Entonces Yahweh ciertamente, dice, Yahweh dijo, ciertamente he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus opresores, pues estoy consciente de su aflicción. Dice,
He descendido, dice, para su liberación del poder de los egipcios y para sacarlos de la tierra de la cual, dice, para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, a la tierra de los cananeos, de los heteos, de los amorreos y de los fereceos. Ahora he aquí que he llegado hasta aquí, dice el clamor de los hijos de Israel, y también he visto la opresión en la cual los mantienen los egipcios. Ven ahora y yo te enviaré ante Faraón, a fin de que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces Moisés dijo, Elohim, ¿quién soy yo para que vaya delante de Faraón a sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto? Pero Elohim le respondió, yo estaré contigo y esto te servirá como señal que yo te envié cuando hayas sacado a Egipto. Dice, adorarás a Elohim en este monte. Y ciertamente Yahweh escuchó el clamor del pueblo de Israel que se encontraba en tanta esclavitud. Y ese fue el acontecimiento que tuvo que llevarlos para que de ahí tuviéramos que conmemorar lo que es conocido como el memorial de Pesaj, año tras año, donde puedes llegar a las escrituras en el libro de Éxodo más adelante, en Éxodo capítulo 12. Y una vez que el pueblo de Israel salió de ese cautiverio, muchos de ellos estaban en una esclavitud, en tanta derrota, podríamos llamarlo, esclavizados, no teniendo una libertad para sus propias vidas, teniendo que trabajar para alguien más, bajo duros trabajos, bajo las tareas pesadas de Egipto. Y ese acontecimiento marcó la historia, donde en el libro de Éxodo, más adelante en el capítulo 12, Yahweh da la ordenanza de Pesaj, que una vez que los israelitas salieron de la tierra de Egipto, Yahweh dio la ordenanza, y la ordenanza que Yahweh daba al pueblo de Israel, el mandato que él había establecido es que tenían que tomar, dice, un cordero de 1 año. Y ese cordero lo tendrían para su examinación por 4 días. Al día 10 tomarían ese cordero, en el cual Yahweh dio la ordenanza para el pueblo de Israel. Dice, este será para ustedes el principio de los meses del año. En ese tiempo, cuando Yahweh estaba preparando la liberación para Israel, Yahweh dice, este será el comienzo de los años para ustedes. Fíjate qué importante, marcaría un tiempo o una etapa nueva para este pueblo. Dice, para ustedes será el principio de los años, porque este mismo día saqué al pueblo de Israel, sacaré al pueblo de Israel de los duros trabajos de la tierra de Egipto. Y dice que tomarían un cordero, lo llevarían a sus casas paternas y tomarían el cordero y lo molarían, y esa sangre del cordero sería puesta sobre los dinteles y los marcos de la puerta. Eso marcaba para el pueblo de Israel la liberación. Para muchos de nosotros, esa es la liberación que tú y yo tenemos. Muchos de nosotros veníamos de un mundo sin esperanza y sin Elohim en el mundo, viviendo esclavizados bajo el sistema de este mundo, bajo el reino que operaba bajo este mundo, que era Satanás, el príncipe, la potestad del aire, el cual gobernaba sobre nosotros. Y en cierta manera nos encontrábamos esclavizados. Romanos capítulo 6 dice la palabra, dice, o no saben que cuando se disponen a alguien para obedecer, ya sea para obediencia o para desobediencia, son esclavos de aquello a que se someten. Esto es lo que sucedía con nosotros. Vivíamos en un mundo que nos tenía esclavizados, en lo cual estábamos sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Y ese fue el acontecimiento que, de la misma manera que Yahweh tuvo que levantar un libertador para el pueblo de Israel, y ese libertador era Moisés, el cual los sacaría y los libertaría de los duros trabajos de las tareas de Egipto. Para nosotros, quien vino y nos libertó de los trabajos de la esclavitud en este mundo, en las maldiciones en las que tú y yo estábamos, conforme al mundo que operaba en este principado que es Satanás, dice la palabra de Yahweh, dice que Elohim nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, quien vino y pagó el sacrificio por nosotros, el cual Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Para nosotros ese libertador vino a ser nuestro Mesías, el cual vino y nos dio una vida para que tuviéramos una vida y una vida en abundancia. Porque podemos tener vida muchos de nosotros. Vamos a Juan, mira lo que dice Juan capítulo 20, y tal vez no es muy en mano con lo que tiene que ver la fiesta, pero mira lo que significa. Juan capítulo 20, versículo 30, dice, también muchas señales, dice, muchas otras señales hizo Yeshua en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Dice, pero ciertamente estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Yeshua es el Mesías.
dice el Hijo de Elohim, y para que creyendo tengan vida eterna. Si tú y yo, ¿quién es el que vino a darnos vida? ¿Quién vino a traernos una libertad de la esclavitud en la que tú y yo estábamos? Yeshua. Cuando tú y yo vivíamos conforme al principado y a la potestad del aire que operaba en este mundo, que era Satanás, muchos de nosotros que estábamos sin esperanza y sin Elohim en el mundo, estábamos esclavizados a un sistema que nos estaba privando de libertad, de ser un pueblo libre, de tener la dicha de la libertad, de poder ser un pueblo bendecido. Y muchos de nosotros nos encontrábamos en esta situación. ¿Y qué es lo que pasa? Si Yeshua vino a darnos vida, significa que si Él no nos da vida, estábamos esclavizados. Este pueblo de Israel estaba esclavizado, no tenía vida. Y Yeshua vino a darnos vida y vino a libertarnos de la esclavitud en la que tú y yo nos encontrábamos. Una persona que está atada a las cosas de este mundo es una persona que no tiene vida y está esclavizada al sistema de este mundo. Y en cierta manera nos encontrábamos muertos. Una persona que está muerta es una persona esclavizada. Es una persona que no tiene vida. Tal vez no nos habla de una muerte física, pero sí nos habla de una muerte espiritual en la cual nos separa de las grandes bendiciones que el Padre tiene para nosotros. Porque la palabra de Yahweh dice, conocerán, dice la verdad, dice, y la verdad los hará libres. Y Él es el que vino a traernos libertad y vino a libertarnos de nuestros duros trabajos y de las aflicciones en las que tú y yo nos encontrábamos. Para muchos de nosotros, Pesaj viene a ser la liberación, la redención. Por eso yo te decía, si has visto a alguien que ya estuvo alguna vez con nosotros y no está por tal motivo, invítalo. Ese es el tiempo para nosotros que marca un tiempo de liberación y de redención en nuestras vidas, de poder alcanzar los logros y aún las metas que están en nuestras vidas, que por tal motivo no las hemos podido alcanzar o están ahí, pero que Él desea que tú y yo las alcancemos. Él viene a romper toda esa atadura que muchas veces detiene para que su pueblo no pueda seguir hacia adelante. Eso es lo que vino a marcar Pesaj para el pueblo de Israel, sacarlos de la esclavitud en la que se encontraban para traerlos a una libertad. ¿Cuántos entendemos eso? Y para nosotros eso representa Pesaj. Pesaj representa el de afirmar o reafirmar nuestro compromiso con Yahweh principalmente, de reconocer que hay una libertad que Él tiene para todos y cada uno de nosotros, que podamos alcanzar las grandes cosas que el Padre desea que tú y yo alcancemos, en el que podamos ser liberados muchas veces de nuestras aflicciones y de aquellas ataduras que no han dejado a su pueblo poder salir hacia adelante. ¿Cuántos entendemos? Cuando tú y yo lo entendemos en nuestros corazones, por eso es muy importante, cuando la palabra nos habla, vamos al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 12, 13. Sabes que muchas de las cosas, ¿cuántos sabemos que muchas de las cosas que nos han sobrevenido es producto de lo que nos ha marcado en esta vida? Mucho de lo que tú y yo vivimos o de lo que somos hoy en día es producto de aquello que nos ha marcado. ¿Y sabes quién vino a traernos una libertad? Él, Yeshua. ¿Sabes que hay un comentario judío o rabínico, si tú quieres llamarlo de esta manera, en el que era muy importante, y hemos hablado acerca de lo que es el discípulo con su maestro, con su moré, podríamos decirlo, y había un maestro el cual tenía a su discípulo, el cual una vez cuando lo encontró hablando ciertas palabras que no eran buenas, su maestro o su rabino escuchó lo que él hablaba y dijo, ¿cómo podré enseñarle que aquello que está hablando con sus labios? La palabra en Santiago habla que nuestros labios tienen mucho poder. ¿Cuántos entendemos eso? Nuestro hablar, que una vez Santiago dice que es como un miembro tan pequeño el cual puede incendiar grandes bosques, que aunque es una parte tan pequeña en nuestro cuerpo,
hacia allá, hacia todo lo que tú y yo hablamos, hacia allá somos dirigidos. Y esta persona, cuando lo escuchó hablar a su discípulo lo que hablaba, dice, llegando a algo, ¿cómo podré enseñarle que aquello que habla no es lo correcto? Y dice que lo llevó a un lugar donde había semillas, y lo llevó y le dijo, toma las semillas, toma diferentes semillas, y lo llevó hacia un campo, y en medio de ese campo le dijo, las semillas que tienes, espárcelas, tíralas hacia un lado, hacia el otro, hacia la derecha, izquierda, enfrente, hacia atrás, hacia todos los lados. Y tiró todas esas semillas hacia uno y hacia otro lado. Pasando el tiempo de que había hecho esto, regresó con su maestro y le dijo, he orado y he visto que aquello que yo hablaba y que aquello que yo decía no era lo correcto o no era lo bueno. Dice, y siento tanto lo que hablé y lo que dije, que quisiera saber qué puedo hacer para yo poder remediar lo que yo solté con aquellas palabras que yo dije. Y el rabino le dice, qué bueno que has venido y que has hecho conciencia y has podido reconocer que lo que hablabas con tu boca no era lo bueno, no era lo correcto. Dice, qué bueno que quieres remediar las cosas de aquello que dijiste. Dice, bueno, ¿qué debo de hacer para remediar esto que dije? Le dice, es muy sencillo. Dice, ve al mismo lugar donde te llevé al campo y hacia donde tiraste todas las semillas, ve y recógelas. Y se quedó pensando este hombre y le dice, ¿esto es imposible? Dice, porque alguna semilla ya no está, algo otra el viento se la llevó, algo otra dio su fruto. Dice, ¿cómo puedo yo traer nuevamente la semilla? Y le dice esta persona, su maestro le dice, es exactamente lo que sucede con las palabras. Que una vez que tú las sueltas y que tú la das, esa palabra que tú soltaste, tal vez en algunos no surgió efecto, en algunos el viento se la llevó y no sucedió nada. Pero en otras palabras, las palabras que tú soltaste han dejado huella y han dejado marca, que han llevado tus palabras a dirigir el rumbo de una persona hacia un lugar o hacia otro, y han dejado heridas y han dejado huellas, o buenas o malas. Esto es lo mismo que sucede con nuestras palabras. Las palabras que tú y yo soltamos tienen el poder para hablar vida, y mucho de lo que tú y yo somos hoy en día es el resultado de las palabras que hemos soltado o de las palabras que muchos otros han puesto sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Y precisamente Pesaj es esto. Pesaj es libertarnos o liberarnos de las ataduras que muchas veces ataban o que dirigían nuestras vidas. Porque precisamente Pesaj nos habla de 5 etapas. La principal de ellas de estar en un sistema de esclavitud en el cual muchos de nosotros nos encontrábamos, esclavizados bajo el sistema de este mundo. Nos hablan de las luchas, de las dificultades. ¿Cuántos tenemos luchas y aflicciones en este mundo? ¿Cuántos? Todos. Y en cierta manera, o en un nivel, o en otro nivel, pero todos tenemos luchas. Porque las luchas son parte de nuestra vida. Son parte de nuestro peregrinaje en el que tú y yo andamos. Pero en medio de este mundo en el que tú y yo andamos, tenemos que renunciar a muchas cosas para poderle servir a Él. Las luchas sirven para llevarnos hacia un lugar. Las aflicciones que tú y yo tenemos sirven para guiarnos, para dirigirnos. Muchas veces el pueblo de Israel, las luchas, las aflicciones que presentaron fue para guiarlos y para conocer lo que había realmente en sus corazones. Pesaj nos marca para nosotros un tiempo de liberación y de redención en nuestras vidas. Eso es lo que es Pesaj.
Y es el de enseñarlo, porque es el de enseñarlo una generación a otra. Es de mostrarlo y pasarla a una generación a otra. Dice Éxodo capítulo 13, versículo 1. Entonces Yahweh habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto hombre como animal. Dice: me pertenece a mí. Moisés dijo al pueblo: acordaos de este día en el que salisteis de Egipto, de la casa de la esclavitud, pues este es el Adón que nos ha sacado del lugar de la mano poderosa. Dice: no comeréis, dice, nada leudado. Fíjate lo que dice. Moisés dijo al pueblo: acordaos de este día. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: acuérdate de este día en el que Yahweh nos libertó y nos sacó de la esclavitud en la que tú y yo estábamos en este mundo. Es algo para recordar, es un memorial. Di conmigo: es de generación a generación. No es, ¿por qué tú y yo tenemos que recordarnos? Es como si una persona que tuvo que pagar alguna condena, le tuvieras que decir: ¿sabes una cosa? Acuérdate del día que saliste. Y esa persona te tuviera que decir: ¿de qué me tengo que acordar si yo ya cumplí lo que tenía que haber cumplido? Pagué el precio por lo que tenía que haber pagado, mi condena, todo lo que tú quieras. Pero ¿por qué Yahweh dice: acuérdate de este día? Es acordarnos que este día marca un tiempo de liberación para nosotros, para que nunca tú y yo nos olvidáramos que somos un pueblo libre y que tiene libertad delante de Él. Y que en Él tenemos vida, y que en Él tenemos vida en abundancia. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Por qué sirve Pesaj? Es precisamente para recordarnos que hay alguien que pagó un precio de libertad y que nos hizo libres del medio de este mundo en el que tú y yo vivíamos. Que así como levantó un Moisés muchos años atrás, Él tuvo que levantar al Mesías en este tiempo para venir y pagar el precio por nuestros pecados, para que por medio de ese perdón de pecados, esa redención de pecados, tuviéramos una vida en abundancia. Eso vino a marcar en nosotros. Dice: acuérdate, dice, versículo dice: Moisés dijo al pueblo, dice: acordaos de este día que saliste de Egipto, de la casa de la esclavitud, pues este es el Adón que nos ha sacado del lugar con mano poderosa. No comeréis, dice, en él nada leudado. Di conmigo: nada leudado puedo comer. ¿Qué nos habla la levadura? Sabes que en los tiempos antiguos, ¿por qué no haces esto? ¿Cuántos pueden hacerlo? Todos, ¿verdad? ¿Y sabes qué acabas de inhalar? Levadura. La levadura se encuentra en todo lugar en el aire. Y esto es algo que tú y yo podemos entender. Cuando dejas la masa y la harina y la dejas reposar y la pones en un lugar, esa masa se esponja, se leuda. Sabes que en los tiempos antiguos, cuando tomaban la levadura, esa levadura la tomaban, era tomada, y una vez que se fermentaba, si tú quieres, la volvían a mezclar juntamente con la otra harina restante y con la otra nueva, de tanto que hacían y la volvían a mezclar una con la otra. Llega el tiempo de que cuando tomas esa levadura y la unes con otra más, y tomas y la vuelves a unir con otra más, llegan y en medio de esa harina, en medio de esa masa, se fermentan lo que son bacterias. Esto es muy sabido. Cuando tú y yo entendemos esto, que la levadura, cada vez que Yahweh hablaba del sacrificio, de llevar el pan al lugar santo, y que hablaba de pan para el sacrificio, el pan tenía que ser precisamente un pan sin levadura,
para que en medio de esa masa nunca hubiera bacterias, fuera un pan limpio. De la misma manera, tú y yo podemos entender, dice la palabra en Corintios, dice, ¿o no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de pecado en nuestras vidas, en nuestros corazones, leuda todo. Un pecado, por más pequeño que muchas veces pueda ser ese pecado, tarde o temprano ese pecado nos va a llevar a otro. Porque la misma palabra nos dice que el pecado te descubrirá. Tarde o temprano el pecado que no sacamos a la luz, tarde o temprano ese pecado se va a dar a conocer. Porque no hay nada que esté oculto delante de la luz. Todo va a ser expuesto. ¿Cuántos entendemos eso? Todo tarde o temprano será expuesto. Nada. Por eso es mejor siempre hablar, no hablar, reconocer delante de Yahweh y tener un corazón en completo un corazón sincero en humildad, de poder reconocer nuestras fallas y nuestros errores delante de Él. Porque el pecado que es confesado delante de los ojos de Yahweh es el pecado que puede ser perdonado. Pecado que no es confesado delante de los ojos de Yahweh es pecado que no puede ser perdonado, porque no ha sido sacado a la luz. Todo aquello que es sacado y expuesto a la luz puede venir a perdón. Pero cuando se oculta es lo mismo. Dice, no la celebrarán, dice, con pan sin levadura. Porque tarde o temprano, de nada sirve sacar la levadura de nuestras casas, de nuestros hogares, si la levadura de la maldad y de la malicia no ha salido de aquí del corazón. Porque es primeramente de aquí donde tiene que salir. ¿Puedo yo sacar la levadura y escudriñar y mirar y decir esto tiene levadura y sacarlo y botarlo y tirarlo para un lado y para otro, o darlo, regalarlo para el quien está necesitado? Yo no sé, hacerse de acá si tú quieres, y sacarlo y tirarlo, lo que mucha gente hace. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nada más lo saco de la casa, pero no lo saco de aquí del corazón, ese pecado me va a conducir y me va a guiar a otro pecado. Un pecado siempre nos llevará a otro pecado. Una mentira, por más pequeña que pueda ser. Hay gente que puede decir, pues no importa si miento, no importa si peco, pues total, pequé, hice esto, y si puede estar oculto delante de los ojos de nadie. Hay mucha gente que le preocupa que aquello que habló, aquello que dijo, no sea expuesto y que nadie lo dé a conocer. Pero cuando eso que tú y yo hablamos y decimos, no es si alguien más nos escuchó, nos habló, lo que dije, lo que vi, lo que busqué, yo no sé, tantas cosas que uno puede hacer, pero es de poder mirar que hay alguien que los ojos de Yahweh están puestos sobre todos. Y los ojos de Yahweh están puestos sobre mi vida. El hecho no es de que si lo saqué o no lo saqué, el hecho es de que Yahweh me está observando. ¿Cuántos entendemos eso? Es de poder sacar todo aquello que nos daña y poderlo sacar de nuestras casas. Mira lo que sigue diciendo. Dice, Moisés dijo al pueblo, acordaos de este día, dice, la celebrarán, dice, no comerán nada leudado. Dice, van a salir hoy en el mes de Abib. ¿Cuál es el mes de Abib? ¿Cuál es? ¿El mes de qué? De Nisan. El mes de Abib es el mes de Nisan. Abib nos habla acerca de primavera. Nos habla del primer ciclo de las fiestas de primavera. Que después se dio el nombre, después de cuando el pueblo regresó de aquel cautiverio, que habían sido llevados por el pueblo babilónico, recibió el nombre de Abib. Pero generalmente era conocido como el mes de Nisan. Dice, en el mes de Abib, dice, y será cuando Yahweh, dice, te lleve a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo, del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que fluye leche y miel. La celebrarás, dice, celebrarás esta ceremonia en este mes. Por 7 días no comerás pan sin levadura, y en el 7º día habrá fiesta solemne. ¿A quién? A Yahweh. ¿Por cuántos días no comeremos levadura? Por 7. Vuelvo a hacer la aclaración. No es comer pan sin levadura, es comer pan. No es el abstenernos de pan sin levadura, es comer pan sin levadura. Dos cosas muy diferentes. Es no comer
sin levadura, pero es comer el pan sin levadura. ¿Cuántos entendemos eso? Por 7 días. Para recordarnos, dice, por 7 días comerán pan sin levadura y el séptimo día, dice, habrá fiesta solemne a Yahweh. Se comerá pan sin levadura durante los días, durante 7 días. Dice, nada leudado se verá contigo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nada que tenga levadura estará contigo. Ni levadura alguna se verá en tu territorio. O sea, ¿dónde? Tu casa. Amén. O sea, nada se encontrará de levadura con nosotros, pero tampoco en nuestro territorio, en nuestras casas. Dice, y lo harás. Fíjate, aquí es muy importante. A veces uno como padre dice, pues yo voy a respetar la fiesta. Yo como persona mayor yo lo hago, pero yo no le voy a imponer nada a mis hijos. Mejor yo decido que mis hijos decidan, que mis hijos elijan si después ellos quieren. No es la ordenanza que da Pesaj. Porque muy claro, mira lo que dice. Y lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo, esto es con motivo de lo que Yahweh hizo por mí cuando salí de Egipto. No excluye a nadie de la casa. ¿Cuántos entendemos eso? Tanto papá como hijo, uno solo, el mismo mandamiento. Porque cuando tu hijo te pregunte, ¿y por qué yo no como mis galletas, papá? Mamá, ¿y por qué yo no agarro mis galletas con levadura? Principalmente porque dice que no se encontrará levadura en nuestras casas. Y número 2 dice, porque este será el motivo que lo hará saber a tu hijo. ¿Cuántos sabemos que los hijos con todo su amor siempre tienen preguntas? ¿Sí o no? Todavía no tengo el mío, pero tengo un sobrino que todo pregunta. Todo. Y no nada más mi sobrino, todos los niños te lo puedo decir. Y me gusta que los niños sean así. Porque cuando los niños son así te preguntan, ¿y por qué? Te preguntan si por qué el color es azul, por qué es azul el color. Y por qué es así, y a veces tú uno dice, pues no sé, mijito, porque así es ya. ¿Sí o no, papá? A veces la respuesta, pues no sé, mijo, porque así es. Pero es bueno cuando preguntan, porque es el lugar que tú tienes, papá, mamá, de poderle enseñar a tu hijo. Que cuando hijo venga y te diga, y mamá, ¿por qué me tiraste todas las galletas? ¿Y por qué me sacaste todo lo que yo como? ¿Sabes una cosa, hijo? Porque esto nos recuerda. Y la palabra dice, y lo puedes llevar. Y le dices, vamos, ¿sabes una cosa? Vamos a leer Éxodo. Mira lo que dice Éxodo. Dice, y lo harás saber a tu hijo que en aquel día diciendo, esto es con motivo de lo que Yahweh hizo por mí cuando estaba en Egipto. Esto es de lo que Yahweh hizo, hijo. ¿Sabes una cosa? Cuando estábamos sin esperanza y sin Elohim en este mundo, cuando no le conocíamos a Él, y muchas de las cosas y de las bendiciones que tú miras hoy, que tú y yo tenemos, y que tenemos en nuestra casa y que nada nos falta, esto es lo que Yahweh hizo por nosotros cuando nos libertó y nos sacó de la esclavitud en la que nos encontraba. Y por eso debemos de ser agradecidos para con el Padre. ¿Cuántos entendemos? ¿Cuántos podemos dar un aplauso al Padre que en todo piensa? Es de poderle reconocer en nuestras vidas. Es de poderlo enseñar a nuestros hijos. Muchas veces yo sé que como padres nos falta decir, ¿y cómo le explico? Pero gracias al Padre que en todo piensa en nosotros y que dice, si papá, mamá no sabes, yo te voy a decir cómo tú lo hagas. No sabes cómo llegarles a tus hijos por ese lado, yo te voy a enseñar. Mira, ¿sabes una cosa? Nos sentamos y eso es con motivo de la liberación que Yahweh hizo por nosotros. ¿Y en cuántos el Padre nos ha bendecido? ¿Cuántos de nosotros sabemos que Él ha traído el sustento y la provisión diaria sobre nuestras casas? Que gracias a Él podemos tener la paz, la tranquilidad, el shalom, de que pase lo que pase, suceda lo que suceda en medio de este mundo, en medio de las aflicciones, y que tal y como dice la Escritura en el libro de Salmo 91, dice, aunque pase, fíjate lo que dice Salmo 91 y con eso quiero terminar.
Dice, porque Él te librará del lazo del cazador, dice, y del tropiezo, y de las conversaciones ocasiosas. Dice, entre tus plumas, entre tu talit te cubrirá, y bajo tus alas te refugiarás. Dice, como armadura te rodeará su verdad. Dice, no temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni de íntegra. Dice, Salmo 91. Me gusta como dice la Reina de las Américas. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo, Yahweh es mi refugio y mi fortaleza. ¿Cuántos podemos decir que Yahweh es nuestro refugio y nuestra fortaleza? Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, en Él estamos seguros. Dice, dice, porque Él me confía, dice, y mi Elohim en que yo confío, dice, porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia de mortal. Dice, con sus plumas te cubrirá y bajo tus alas estarás seguro. Dice, escudo y baluarte, dice, su fidelidad. Dice, no temerás del terror de la noche, ni de flecha que vuele de día. Dice, ni de pestilencia que anda en tinieblas, ni de la destrucción que hace estragos en medio del día. Dice, aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercarán. Dice, con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Eso es lo que hace Él. Que cuando tú y yo podemos guardar el mandato de Yahweh y estar y cumplir sus mitzvot, su mandamiento, y guardarlo en nuestras vidas, podemos tener la confianza y la seguridad de que pase lo que pase, suceda lo que suceda, 1000 caerán hacia un lado y hacia otro, pero voltea con la persona que está a tu lado y dile, a ti no te tocará. Porque Él es nuestro refugio y nuestro baluarte, y bajo sus alas estaremos seguros. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Eso es Pesaj, amado. Pesaj es recordar la liberación, que así que lo que Él hizo la sangre del cordero. Pesaj, Pascua, tú y yo todos conocemos Pascua. Pesaj viene de la palabra hebrea. Pesaj significa pasar, o Passover en inglés. Passover significa que es Pesaj. Pascua, Passover, significa pasar por encima. Eso significa, eso es Pesaj. Pesaj es pasar por encima. Es que aunque tú lo veas con tus ojos, a ti no te tocará. Que aunque tú mires la destrucción hacia un lado y hacia otro, hacia ti no te tocará. Porque la sangre del Cordero está sobre nuestras vidas, sobre los dinteles y los marcos de nuestros corazones. Y Él es nuestro refugio y nuestro baluarte, nuestro escudo y nuestra fortaleza. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Pase lo que pase. ¿Cuántos vamos a enseñar a nuestros hijos? Amén. Es muy bueno. Yo lo miraba y te decía, yo lo traía en mis apuntes, pero digo, bueno, ya estaba en el corazón. Es de enseñarlo, de darlo. Y yo estoy esperando y voy a decir, y voy a enseñar, y voy a practicar ya con mi sobrino. Cada día, cada año le digo. A veces va a la casa de nosotros, al departamento, ¿verdad? Y busca y le encanta todo lo que son galletas. Yo no sé, ¿verdad? Y así le digo, ya no comas tantas galletas. Y se ríe, ahí está. Y bromeo con él, le digo, tú eres un hormigón bien grande. Y dice, ¿por qué? Le digo, porque te gusta todo lo que tiene azúcar. Y se ríe, ¿verdad? Y a veces hay galletas y busca. Y ya está buscando, ¿verdad? Y siempre le digo, y a veces llega, ¿verdad? Y me dice, ¿y no tiene? Digo, no. ¿Y por qué? Le digo, ya sabes que es Pesaj. ¿Y qué dice Pesaj? Que no debe de haber nada de levadura. Le digo, ¿y tú por qué comes? Y se me queda viendo, ¿verdad? Pero es el de enseñar y el de instruir. Es de poder entender la grandeza, amados, que tú y yo tenemos, de poderlas pasar a nuestros hijos, de que ellos puedan conocer algo que tú y yo no conocimos. Que mirábamos Pascua y la Santa Cena, que mirábamos Pascua, lo que todo mundo hace, y no seamos partícipe de ello, amado. Quitémonos. Lo que es Pascua, lo que es Easter, que tú y yo conocemos, proviene de la reina Istar, que es la diosa. Desde esconder huevos, no, eso no es Pesaj.
Eso no es darles a conocer. Si antes podíamos darles a conocer y de llevar a nuestros hijos, como decía la pastora, y decorarlos y de pintarlos, ¿verdad? Y de juntar, ¿verdad? Yo me recuerdo que en la casa, ¿verdad? Desde un mes, a veces ya estaban ahí juntando. Sí, ¿verdad? Y si lo quebrabas mal el blanquillo, ¿verdad? Ya lo quebraste, era nada más quebrarle lo de arriba y ir haciendo la tapa, ¿verdad? Ya una vez, compra los acuarelas y píntalo. Si éramos capaces de poder hacer todo eso y de sentarnos, ¿verdad?, a la mesa con nuestros hijos y decir, bueno, tú pinta el tuyo, ¿qué nos impide de celebrar y pasar esta gran riqueza a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos, que puedan conocer y esa verdad los pueda hacer libres? De poderles mostrar y enseñar el camino. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Y mira lo que dice la instrucción del Deuteronomio capítulo 16. Dice, guardarás el mes de Abib, el mes de Pesaj, el mes de Nisan, y celebrarás la Pascua a Yahweh tu Elohim, porque en el mes de Abib Yahweh tu Elohim te sacó con mano poderosa. Di conmigo, en este día, en este mes, Yahweh nos sacó con mano poderosa. Sacrificarán el cordero de Pascua a Yahweh de las ovejas de los toros en el lugar que Yahweh tu Elohim haya escogido para hacer morar ahí su nombre. Dice, y harás, morar para que Yahweh, en el lugar que Yahweh haya escogido para establecer ahí su nombre. ¿Por qué nos congregamos? Porque es el lugar que Yahweh ha escogido para poner ahí su nombre. Es aquí donde alabamos y exaltamos y reverenciamos su nombre. Por eso nos damos santa convocación. Y dice la Escritura, y eso se me viene a mente, en el Éxodo dice, y nada de él lo dejarán hasta el día siguiente. Todo lo que ya pasó, voltea con la persona que está a tu lado, lo que ya es pasado, déjalo atrás. No vengamos a este día con las cosas del pasado. Vengamos con un corazón nuevo delante de la presencia de Yahweh. Dice la Escritura, dice, nada de lo que quemarán en ese, dice, lo traerán al día siguiente. Esto nos habla de sacar la levadura y el pecado de nosotros. Lo que ya pasó y lo que ya sucedió en nosotros, dejémoslo atrás. Avancemos y extendémonos a lo que sea hasta adelante, hacia lo que Él tiene por delante en nuestras vidas. Lo que ya sucedió, lo que ya pasó, di conmigo, es cosa del pasado. Ni para qué traerlo a memoria, porque Yahweh tiene cosas nuevas para mi vida. Amén. ¿Cuántos vamos a venir con un corazón alegre para este día de Pesaj? Si no has mirado a tu hermano, y te lo vuelvo a decir, que alguna vez ya estuvo con nosotros, extiéndele ya la invitación y dile, ¿sabes una cosa? Te espero en este día, ¿verdad? Vamos a celebrar la liberación que Yahweh tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Ese es el día de Pesaj. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre Yahweh, gracias, Padre, por tu palabra, Padre, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre, que sea, Padre, nuestro corazón, Padre, para este día de Pesaj. Que seas, Padre Yahweh, tú trayendo la liberación, Padre, y la redención en cada uno de nosotros. Que podamos, Padre, venir a este día de Pesaj con un corazón, Padre, sincero, en arrepentimiento, Padre, delante de ti. Habiendo, Padre, confesado, Padre, nuestros pecados, aún nuestras fallas, nuestros errores de nuestras vidas, Padre. Que seas, Padre, tú trayendo, Padre, la liberación y el perdón en cada uno de nosotros. Que en este día de Pesaj, Padre, seas, Padre Yahweh, tú trayendo liberación y rompiendo, Padre, con toda maldición que aún pudiera haber, Padre, sobre tu pueblo. Que seas tú, Padre, liberando y restaurando, Padre, a tu pueblo en todas las áreas. Y que podamos, Padre, mirar la grandeza, Padre, de tu poder en nuestras vidas. Y que podamos recordar que ese es el día, Padre, de nuestra liberación. Que ese es el día que vino nuestro Mesías y pagó el precio por nuestros pecados. Quien vino y nos libertó de la esclavitud de este mundo, Padre. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.